nuestro horario, entonces también lo tomamos como un ejemplo que forma parte de nuestra rutina. ¿Bien? Entonces, ahí con estos ejemplos, ¿no? Lo que estamos viendo son justamente algunas de las rutinas, de las acciones más comunes que hacemos, ¿sí? Y que las podemos expresar con este tiempo verbal. Ahora, ¿sí? Como muestra, o lo que sigue mostrando el apunte, dice para adentrarnos un poco en el tema. Si nosotros solamente ponemos una palabrita suelta, ¿no? Dentro de un ejercicio, dentro de una tarea, si ponemos una palabrita suelta, es poco probable que se nos pueda llegar a entender a totalidad qué es lo que queremos explicar, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos, ¿sí? O con alguien, puede ser un desconocido o alguien que hablamos por primera vez, a veces debemos contextualizar cierta idea que queremos transmitir, ¿sí? No le podemos decir quizás a alguien que pasa por la calle, che, pasame eso. ¿Qué será eso? A veces tenemos que contextualizar, bueno, pasame eso que dejé en la vereda, por favor, esa una pala, una manguera, no sé, lo que sea. Contextualizamos para que se pueda entender de qué estamos hablando. Entonces, cuando tenemos que trabajar en particular con este tiempo verbal y con un montón de otros tiempos, ¿no? Que vamos a ir viendo a través del año, también tenemos que contextualizar, también tenemos que ir agregando otros elementos que nos van a ser útiles para poder transmitir una idea completa. ¿Cuáles van a ser estos elementos que vamos a utilizar? Bueno, ahí el apunte nos muestra algunos de estos. Como bien comentaba Andrea al principio, una de las cosas más importantes, de los elementos más importantes que vamos a utilizar, son los verbos principales, estos que nos denotan la acción. ¿Bien? Verbos principales. Y tenemos, miren, una serie de otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos el verbo play, ¿sí? Jugar o, por ejemplo, tocar o accionar un instrumento. El verbo study, copy, write, go, eat, ¿sí? Comer, escribir, copiar, ¿sí? Esos son nuestros verbos principales. Después, ¿qué es lo que vamos a tener y algo de suma utilidad dentro de una oración? Como dice el segundo punto, ahí en la página número 1, son los diferentes sujetos en las oraciones. O sea, las personas, objetos, ¿sí? Tanto singulares como plurales, que nos van a identificar quiénes o quiénes, qué cantidad de personas son las que están haciendo la acción que describimos ahí en la oración. ¿Bien? Hasta ahora entonces tenemos dos elementos importantísimos: sujetos y los verbos principales. Después, cada oración, de acuerdo al verbo con el que estemos trabajando, va a tener lo que llamamos un objeto. ¿Sí? Bueno, después, a medida que analicemos la ejercitación, las actividades, vamos a ir identificando estas partes para que esto no se torne tan teórico, sino vayamos directamente, ¿no? A los bifes, como decimos, las actividades, ¿no? A fin de desarrollarlas. Y como último punto, miren, les puse algo que nos vamos a encontrar en todo tiempo verbal, en toda ejercitación, que son tres clases distintas de oraciones. Las oraciones afirmativas, oraciones negativas y las preguntas. ¿Sí? Así que lo que vamos a empezar a trabajar, lo que vamos a hacer juntos con este archivo en particular, es trabajar con las oraciones afirmativas. ¿Sí? En donde, justamente como lo dice el título de la misma, vamos a afirmar cosas, por ejemplo, de nuestra rutina, acciones que suceden con cierta frecuencia, vamos a afirmar de que estas son así. ¿Bien? Ahora, cuando nos topemos con las diferentes actividades, los diferentes ejemplos para analizar o ejercitación, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para poder realizarlos? A ver, les hago una pregunta y siéntanse libres de contestar lo primero que se les venga a la mente. Si, por ejemplo, vemos un ejercicio parecido al que está en el PDF, en el archivo PDF, les pregunto, ¿es necesario que ustedes conozcan todas las palabras que aparecen en los ejercicios, en las actividades? ¿Es necesario esto para poder realizar la actividad? ¿Qué piensan? Yo pienso que no.
Muy bien, ahí está, me gusta esa respuesta. No, ¿por qué, Ignacio? ¿Te animás a justificarlo? En parte porque si conoces cómo se arma una oración en inglés, si conoces el orden, podés llegar a descubrir cuál es el verbo sin saber qué significa. Entonces podés, basándote en eso, armar la oración, que es lo que Exacto. es lo que yo hago normalmente con inglés, más o menos. Pero muy bien, excelente, Ignacio. Y ahí como nos van aportando también los compañeros en el chat, ¿no? El uso del diccionario nos va a servir muchísimo a modo de guía, ¿no? En el desarrollo de las actividades. Pero como dice Ignacio, esto, a ver, para que se nos haga ágil, ¿sí? Y ustedes puedan, podemos abarcar, en definitiva, todo lo que tenemos que abarcar durante este año, podamos ir resolviendo las actividades de una manera mucho más autónoma, ¿no? Sin que nos pase quizás lo que nos pasó a muchos en la secundaria, nos quedemos trabados en cierta parte, no sepamos cómo resolver porque pensábamos que teníamos que saber el significado de las palabras. Vamos a usar este método que Ignacio bien nos comentó. Vamos a tratar de deducir por contexto algunas palabras que nos sirvan de guía para poder identificar primero qué clase de oración tenemos. Si es una pregunta, una oración afirmativa, si tenemos una oración negativa. Bien, a ver, por el contexto ahí que nos muestra la oración, ¿qué tenemos? Después, por contexto, vamos a tratar de sacar si es una oración con sujetos plurales o sujeto singular. Bien, y después vamos a inferir también el significado de ciertas palabras clave que nos van a guiar en cómo, por ejemplo, debemos conjugar los verbos, dónde van a ir posicionados, pero todo esto sabiendo solamente dos o tres cositas dentro de toda una oración, a fin de que la tarea del ejercicio se nos haga mucho más ágil, mucho más rápido y podamos resolverlo nosotros, ¿sí? En gran parte, ¿sí? Y eso es un poquito lo que comenta la página número 2 ahí del trabajo que les envié, justamente tener en cuenta estos detalles, ¿no? Que por ejemplo dentro de los paréntesis son donde encontramos la información a utilizar dentro, ¿sí? Del ejercicio. Ahí pueden estar los verbos auxiliares, ¿sí? Puede estar hasta inclusive un sujeto que podemos acomodar dentro de una pregunta, por ejemplo. ¿Sí? Y después, ¿qué otro detalle me faltó? Bien, lo de ir conjugando el verbo. Así que eso lo vamos a ir viendo de la mitad hacia el final de la clase para que lo veamos. Así que con esta introducción vamos a tratar de hacer todos juntos, si les parece. ¿Vieron el ejercicio número 1 que se muestra ahí en la copia de este trabajo práctico 1? ¿Sí? Vamos a tratar de juntos hacer esto. ¿Cómo? Miren, hacemos el análisis, ¿sí? Del primero a modo de ejemplo, ¿sí? Para que sepamos cómo lograr este análisis que nos comentaba Ignacio hace un momento. Dice la consigna que elijamos la forma correcta del verbo. ¿Sí? Entonces tenemos dos formas del mismo verbo. ¿Ahí se me escucha mejor? Me estaban diciendo de que se cortaba el audio. ¿Se escucha mejor ahí? Yo lo escucho Sí, perfecto, profe, se ¿no? escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha? Yo lo- Perfecto, bien. Cualquier cosita ahí me van avisando a ver si voy cambiando la señal, no sé, a una parabólica del techo. Ahí les comentaba, ¿no? La consigna nos pide de que podamos elegir entre dos formas de un mismo verbo. ¿Cómo es esto? Un verbo puede ir cambiando, puede ir conjugándose de acuerdo a, en este caso, los sujetos que tengamos en cada una de las oraciones. Para hacerlo sencillo, si nosotros estamos trabajando con lo que conocemos, ¿sí? Como sujetos plurales, cuando hablamos de muchas personas, muchos objetos, el verbo va a mantenerse tal cual viene de fábrica, sin ningún tipo de modificación. No le vamos a agregar ni la letra S, ni la letra S, ni el ING, nada. No se modifica el verbo cuando tratamos con sujetos plurales. Y ahora, pregunta para todos. ¿Cuáles son estos sujetos plurales? ¿Se acuerdan cuáles son los pronombres plurales que We, usamos you, y they, ¿puede ser? De ahí es uno, Sí, perfecto, muy bien, ahí perdón.
Di Marco, no sé cómo es tu nombre, pero excelente. Facundo. Facundo, bien, bien, excelente, Facundo, muy bien. Ahí tenemos they, ellos. Otro, ¿quién más se anima? ¿Sí? We, ahí tenemos el otro. ¿Qué significa we? A ver, Facundo, que está a full. ¿Qué significa we? Nosotros. No, Perfecto, nosotros es we, they. nosotros. ¿Sí? Este grupo de acá. Y ahí Matías me larga un mix de pronombres. Dice I, you, he, she, it y we. A ver, de estos que envió Matías, el primero plural que podemos identificar, que es el que dijo Facundo, es we. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Ustedes? Perfecto, bien. Ahí tenemos el primer plural de acá. Ya habíamos dicho they, ellos. Después de la lista que Matías ahí puso, ¿sí? Está I, you, he, she, it. De esos que quedan, ¿cuáles también los podemos englobar en el grupo de pronombres plurales? You, You, muy bien. ¿Qué significa? Tiene dos tú, significados. tú, Tú Ustedes. o el vos Tú o y ustedes. ustedes. Ahí está. Perfecto. Entonces, de ese grupo que Matías nos compartió, rescatamos este, you, en su forma plural. ¿Sí? Entonces, con esto en claro, vamos a analizar el ejemplo que tenemos ahí en el ejercicio 1 del trabajo práctico 1, ¿sí? En donde tenemos la siguiente oración. Miren, se las leo para que podamos ir haciendo este análisis. Dice, they play o plays football on Sundays. ¿Cuáles son las dos opciones que tenemos para elegir en este ejercicio? ¿Entre qué dos variantes tenemos que centrarnos? Entre el play y el place. Entre Muy el bien, verbo, el digamos. mismo verbo. Exacto, el verbo jugar en este caso. ¿Sí? Jugar y jugar, pareciera que dijera. ¿Sí? Pero ahora, en base a lo que recién explicamos, vamos al comienzo de la oración. Identificamos acá. ¿Qué clase de sujeto tenemos? ¿Sí? Un ¿Qué sujeto sujeto plural. está puesto ahí? ¿Cuál? El plural, un sujeto plural. Ellos. Ya está. Exacto. Tenemos un sujeto plural. Ellos, they. Entonces, en base a lo que les expliqué hace un momento, si tenemos un sujeto plural, en este caso they, el verbo debe modificarse, no tiene que agregarse absolutamente nada. Por eso es que de esta manera justificamos el uso del verbo play solito. Por eso es que ahí está la marca hecha. ¿Sí? Entonces, este análisis nos va a ser muy útil ahora para completar las oraciones del 1 a las 6. ¿Bien? Entonces, los dejo un minutito para que ustedes lo puedan ir resolviendo. Y en 5 minutos, ¿les parece? 5, 7 minutos, nos volvemos a poner a analizar una por una, a ver cómo es que justificamos la elección que hicimos. Mientras yo me voy a ir a hacer un cafecito y voy a ver si esto funciona otra vez. ¿Sí? Cualquier duda, me van avisando, yo igual dejo acá los auriculares prendidos, el audio prendido de la compu. ¿Sí? Perfecto.
Bien, ¿cómo les está yendo con la actividad? Yo ya la finalicé. Espero Pero que perfecto, muy bien. Sí, no saben problema que estamos acá para aprenderlas, así que no. Los demás, ¿cómo les está yendo? Ahora voy a abrir el chat acá. Yo ya estoy. Bien, profe. Perfecto, buenísimo, genial. Vamos entonces viendo cómo la resolvemos y cómo la justificamos, ¿no? Cómo justificamos nuestra respuesta, ¿sí? Vamos al punto número 1, ¿les parece? El que quiera ahí compartir la respuesta, me avisa, no hay problema. En el punto número 1 tenemos la siguiente oración. Me dice, he gets home at 6 o'clock. ¿Quién la pudo resolver esto? Que se anime a compartir su respuesta. Sería, Bueno, he yo gets puse home at 6 o'clock. gets, exacto. Bien, gets con la S al final, Ujú. ¿sí? Pero perfecto, a ver. ¿Cómo es que llegamos a esta respuesta? Que está bien, está correcta, gets, ¿sí? ¿Qué análisis hicieron para poder llegar a esto? Que hay una serie de reglas para he, she, it en el singular, porque Bien. por ejemplo no es en todos los singulares, en I y en you se usa la misma conjugación que para los plurales. Ujú, exacto, pero perfecto, muy bien, Víctor. Y como nos muestra, nos dice también nuestro compañero Maxi ahí en el chat, también, porque este es un sujeto singular, ¿no? Entonces, como sujeto singular, debemos hacer esta conjugación de verbo, ¿no? Y solamente agregarle la letra S al final. Perfecto. En el punto de la oración número 2, ¿qué opción eligieron ahí? Sleep. Sleep, muy bien, excelente. Ahí Matías también. Los dos Matías, hay dos Matías que contestaron correcto. Perfecto, ¿no? ¿Por qué? Con lo que comentaba Víctor anteriormente. Estamos con la primera persona, ¿sí? La primera persona, el verbo, la conjugación que lleva, es la de fábrica. Como les comentaba antes, no vamos a necesitar ningún tipo de letra extra que debamos agregarle, porque justamente trabajamos con la primera persona. Ahora, el punto número 3, la oración número 3, un caso similar al número 1, ¿qué opción sería la correcta acá? Writes, con S, porque Mike es Muy he. bien, exacto. Seguimos hablando de una sola persona, en este caso Mike, entonces debemos conjugar el verbo agregando la letra S al final. Número 4, ¿quién se anima a seguir con esto? Listen, Bien, sin la S, excelente, ahí Facundo también contestó. Muy bien, sin la S. ¿Por qué? ¿Qué tenemos delante al comienzo de la oración? por el verbo plural, digamos. Tenemos un pronombre plural, exacto, nosotros. Pronombre, ¿Sí? perdón. No hay problema. Un pronombre plural, entonces el verbo no necesita ninguna modificación. Perfecto. 5. Muy bien, ahí Matías Tejada, excelente. Speaks. ¿Sí? Pues seguimos hablando de Sara, de una sola chica, de una sola persona. Y el último, number 6. ¿Cuál sería la respuesta? Perfecto, muy bien, Daniela, muchísimas gracias. Live, sin ningún tipo de modificación. ¿Por qué, Daniela? Ahora aprovecho que compartiste la respuesta. Porque es un sujeto plural y va sin eso. Exacto, pero muy bien. Esa es la respuesta correcta y esa es la forma de ir analizando poco a poco cada una de las oraciones a fin de que podamos ir respondiéndola correctamente. ¿Sí? Ahora, voy a rescatar, ¿sí? Algo que Víctor un poquito nos adelantó con el tema de la conjugación de los verbos. Vieron que en este ejercicio cuando nosotros, ¿sí?, nos tocaba trabajar con los pronombres singulares, el, ella o eso, he, she, it, ¿sí?, esos tres,
Esos tres pronombres me iban a solicitar de que el verbo pudiera conjugar de una manera distinta al resto de las oraciones. ¿Cómo es que lo conjugamos? Bueno, en alguno de los casos se le agregó la letra S, pero como ustedes van a poder ver ahí, debajo de este ejercicio, ahí en el archivo, no todos los verbos, ¿sí? No todos los verbos aceptan solamente la letra S al final a modo de conjugación. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Hay verbos que, por cómo terminan, van a llevar una terminación diferente a la que estamos viendo ahora a modo de ejemplo en este primer ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién se anima a leer el punto número 1 de esta serie de reglas para poder conjugar los verbos? Usando estas reglas, cuando los verbos al final terminan con las letras CH, S, SH, X, Z, O, vamos a agregar al final de la terminación ES al verbo. Por ejemplo, go, goes, teach, teaches. Perfecto. Muy bien, Víctor. Excelente el punto número 1. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, ¿sí?, es la terminación del verbo. Pueden ser de una sola letra, como nos muestra este primer punto, puede haber una sola letra que en un verbo a mí me indique que debo utilizar la terminación ES, o pueden haber dos letras que a mí me indiquen que debo utilizar la terminación ES. ¿Sí? Entonces, atentos a esta, que es la primera regla, un poquitito larga, pareciera, ¿no?, por la cantidad de terminaciones, pero ya después con un poco de práctica vamos a sacarla al toque, ¿no? Dos ejemplos tenemos. Fíjense, el primero era el verbo go, y la terminación es la de una sola letra, la que nos interesa a nosotros, que es la letra O al final. El verbo go con terminación O, ¿no?, para poder conjugarla con he, she, it, ¿no?, lo que ya algunos recuerdan, lo que se llama la tercera persona del singular, vamos a agregarle es al final y el verbo nos queda goes. ¿Sí? Lo mismo con el otro verbo, enseñar, teach. Si hacemos referencia a esta primera regla, vamos a valernos de la terminación CH como referencia para poder conjugar este verbo agregándole la ES al final. Pasamos a la siguiente regla para poder ver. ¿Quién se anima a leer el punto número 2? Bueno, lo leo, profe. Si tenemos un verbo Dale. que termina en consonante y letra, y hacemos lo siguiente, sacamos la Y, le agregamos IES, for example, study, studies. Muy bien, excelente, Víctor. Así que acá tenemos una un poquitito más complicada, entre comillas, ¿no? Tenemos que encontrar, o si nos encontramos en un ejercicio con verbos que terminen con una consonante y la letra Y. Dice, tiene que cumplir sí o sí esta regla. Una letra consonante con la letra Y al final. ¿Qué hago para poder configurar esto? Para poder configurarnos, para poder conjugar este verbo. Lo que hacemos es quitar, ¿sí?, de escena a la letra Y, y en vez de esto le agregamos la terminación IES. ¿Sí? Pero recuerden, ¿sí?, siempre tiene que cumplirse esta condición: consonante y la letra Y. Si tenemos, por ejemplo, una vocal y la letra Y, no se cumple esta regla, utilizamos otra que ahora la vamos a ver, que es la número 3. ¿A alguien que le gustaría leer? ¿Que le guste leer la regla número 3? Leo la 3. Dale. Dice, si estas reglas no aplican al verbo, si estas reglas no aplican al verbo que tenemos, solamente le ponemos S al final. Ahí está. Entonces, si por ejemplo nos encontramos con el verbo play, y me dice, bueno, tiene una Y al final, pero antes tengo la letra A, es una vocal, no se cumple la regla que estábamos conversando anteriormente. ¿Qué debo hacer? Aplico esta regla general que le llamamos. La regla de poder agregarle la S al final
Y de esta manera ya tenemos conjugado el verbo. Entonces, cuando nos encontremos en un ejercicio donde tengamos que usar estos verbos conjugados, si no queremos poner a buscarnos, ¿sí?, regla por regla, lo primero es utilizar la general, utilizar la S al final. Si en lo que vemos del verbo nos encontramos, ahora sí, con estas terminaciones que estábamos describiendo y que nos veía Víctor al comienzo, ahí sí vamos a tener que ir a la aplicación puntual de alguna regla. Si por X o por Y no se cumple, utilizamos la regla general, la de la letra S al final, y listo. Como veíamos en el ejercicio que hicimos juntos hace un momento, ¿sí? Casi todos llevaban la letra S al final porque a ninguno le aplicaba las reglas que estuvimos viendo ahora, ¿sí? Ahora, el último ejercicio que tenemos acá dentro de este archivo es la de poner en práctica la conjugación de los verbos, ¿sí?, de acuerdo a cada uno de los sujetos que tenemos, ¿sí? La consigna nos dice complete the sentences with the present simple form of the verbs. Tenemos que completar cada una de las oraciones que tenemos acá con la forma apropiada del verbo. ¿Cuál sería la forma apropiada? Bueno, conjugarlo como veíamos ahora, agregándole la E, ES, IES, o dejarla tal cual viene si es que tenemos que trabajar con los pronombres plurales, ¿sí? Por ejemplo, miren, hacemos el ejemplo, lo explicamos y les dejo unos minutos así pueden ustedes resolver el ejercicio y lo vamos corrigiendo. Dice el ejemplo de este ejercicio: My sister, her homework in her bed. ¿Cuál es el sujeto de la oración? ¿A quién tenemos como protagonista de esta oración? ¿De quién estamos hablando? A ver, ¿quién se anima a identificar el sujeto de la oración? Dad, del padre. ¿El padre? En el ejemplo estamos, Andrés. De la hermana. Hermano. La Claro, hermana, muy bien. Ahí está, perdón. la hermana. Estamos hablando de la hermana. ¿Cuántas hermanas son? A ver, Matías, que te dejaste el micrófono abierto. Una. ¿Cuántas hermanas son? Una. Una sola hermana. Sé que estoy hablando de una sola hermana, entonces automáticamente mi cabeza debe pensar, ¿qué hago con el verbo? ¿Tengo que conjugarlo o lo dejo igual como lo tengo ahí en el paréntesis? ¿Qué harían ustedes? No lo conjugo. Hay que Perfecto. conjugarlo. Exacto. Hay que conjugarlo. Exacto. Ahora, analizamos qué información tenemos para completar la oración. Tenemos entre paréntesis, ¿cuál es el verbo? Do. ¿Alguien se acuerda qué significa el verbo do? Hacer. Hacer. Muy bien, hacer, ¿no? Realizar algo. Ahora, el verbo, analizamos. ¿Con qué letra termina? O. O. Vamos a nuestro listado de reglas. ¿Qué regla le puedo aplicar? ¿La 1, la 2 o la 3? La Para 1. conjugarlo. La 1. Muy bien. ¿Por qué, Matías? Porque termina la letra O. Ahí está. Exacto. Y eso automáticamente nos Agregamos la E. mueve a... Exacto. Exacto. Pero muy bien. A agregarle ES al final. Y fíjense que vamos a obtener el mismo resultado que aparece en el ejercicio. Does. Verbo conjugado, porque estábamos hablando de una sola persona, en este caso, mi hermano. ¿Sí? Ahora, hacemos este mismo análisis, ¿sí?, esta misma reflexión sobre cada una de las oraciones, desde la 1 hasta la 6, a fin de que podamos encontrar la forma correcta del verbo a utilizar. ¿Sí? Analizamos primero qué tipo de sujeto tenemos, un sujeto singular o un sujeto plural, y luego, una vez que está definido eso, vemos qué hacemos con el verbo que está entre paréntesis. ¿Lo modificamos? ¿No lo modificamos? ¿Lo dejamos tal cual está? Eso lo deciden ustedes y lo vemos ahora en 5, 7 minutitos como lo hicimos antes para poder contestar. ¿Les parece? Perfecto. Buenísimo. Perfecto, muy bien. Una manito y ponemos una reacción. A ver, ahí está. Perfecto. Cualquier duda, igual me quedo acá para lo que necesite.
Bueno, ¿cómo les está haciendo con este último ejercicio del trabajo? ¿Pudieron completarlo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Sí, perfecto. Hacer la revisión. Bueno, ahí Matías Vázquez nos adelantó un poquito por chat la respuesta correcta del ejercicio de la oración número 1 acá en el chat. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que necesitábamos esta forma del verbo? Termina en SH. Entonces termina en y aplicamos la primera regla que estuvimos viendo. Perfecto. La oración número 2. Profe, le va lento en internet, creo. A ver, dame un segundito. Se lo está viendo otro. Ahí está. ¿Se escucha mejor? Igual, peor. Ahí está Ahora se mejor. lo escucha bien. Ahí está, ahí está. Apago el... Bueno, a ver, Matías también nos adelantó la respuesta número 2. Muy bien. ¿Se escucha ahí? Sí, Ahí sí. profe. Sí. Fui bien en 2 minutos. Bueno, les decía, ahí del ejercicio número 2, Matías nos adelantó la respuesta, muy bien, que es el verbo has. ¿Sí? ¿Qué pasó que llegamos a esta... Profe, le va muy trabado. Desactive la cámara, profe. A ver, vamos a probar ahí, espero que no se salga. Ahí se escucha mejor. Bien, listo, lo dejamos haciendo hace un rato que quede la cámara apagada. Si no, voy a entrar y salir 20 veces. Así que está pasando con eso. Bueno, habíamos quedado en que Matías nos compartió acá la respuesta en el chat de que la respuesta número 2 es has, lo cual está correcta. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es que llegamos a esta respuesta, Matías? O quien sepa la respuesta, ¿cómo es que llegamos a que la respuesta correcta de la oración número 2 sea has? ¿Sí? Es un verbo irregular. Excelente, muy bien, porque es un verbo irregular, ¿no? ¿Sí? Y como pasa
muchas otras palabras irregulares, cambian su escritura. ¿Sí? Por eso es que necesitamos cambiar la terminación del verbo original por la letra S, ¿sí? Poner has en vez de has. Muy bien, pasamos al punto número 3. ¿Qué tenemos como respuesta acá en el punto número 3? En la oración número 3. Watches. Muy bien, ahí está. Tenemos en cuenta, para lograr esta respuesta, la terminación. ¿Cuál era la terminación del verbo la que nos ayuda acá a poder conjugarlo? ¿Cuál será? La CH. Muy bien, excelente. Pasamos a la número 4. Grace, profe. Muy bien, excelente. ¿Y acá qué regla aplicamos? Acá porque termina en i y porque también nos podemos dar cuenta que habla del bebé, de él, digamos. Muy bien. Ahí está, de un bebé, exacto. Un bebé, tenemos un solo bebé, una sola unidad de bebé. El verbo termina con la letra Y, y antes de la letra Y, ¿qué tipo de letra tenemos? Está precedido por consonante, por eso se aplica la regla, si no sería una S sola en el caso. ¿Sí? Del panorama y agregamos IES. Perfecto. Pasamos a la número 5. Study. Studies. Excelente. Muy bien. Y acá también aplicamos la misma regla que dijimos anteriormente. Tenemos la D, una consonante. La Y forma parte de esta regla, entonces sacamos la Y y agregamos IES. Perfecto. Y la última, la número 6, quedaría como Go, Goes. dice Matías. Go. Excelente, Daniela, muy bien. Ahí está, goes. Y esto era ya un ejemplo que habíamos tratado antes. ¿Sí? Verbo que termina con la letra O, le agregamos solamente para conjugarlo la E y la S al final. Muy bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que haya que explicar de nuevo? Lo del verbo irregular, eso me quedó un poco en duda. Por ejemplo, en el grandma has. Bien, Igual. ¿me podrás repetir otra vez porque se me olvidó todo? Que me quedó una duda en el ejercicio 2 con el verbo irregular. ¿Cómo era en ese caso? Perdón, otra vez la conexión está fallando. ¿Alguien había hecho una consulta, creo, relacionada con los verbos irregulares, puede ser? Sí, yo. Por ejemplo, en el ejercicio 2. Ah, bien. En esa, Claro, no no sé hay, a ver, cómo se aplica o eso. claro, en el caso de los verbos irregulares hay una lista particular, si quieren después se las paso por el grupito que tenemos ahí de WhatsApp. Son un grupo particular de verbos, ¿sí? Que para trabajarlos con su forma singular, como era el caso del punto número 2, ya tienen una forma establecida. ¿Sí? No es que al verbo con el que tenemos para trabajar ahí le agregamos la S y listo, sino que ya tienen una forma ya determinada al ser irregulares para poder trabajar con esta tercera forma, esta tercera persona singular, ¿no? Que es el nombre he, she, it. ¿Bien? Ah, Son los excelente. menos, ¿sí? Pero cada tanto aparecen. ¿Sí? Ahí yo igualmente después en el grupo les envío la lista de estos verbos irregulares. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Algo para explicar de nuevo?
el chat. Hasta ahora nada. Bueno, supongo que se ha entendido, o que lo pudieron ir entendiendo a medida que lo explicamos, así que vamos a proseguir. Igualmente, recuerden, cualquier duda que sigan teniendo, ¿sí? O que haya quedado, lo volvemos a ver, que nos queda todavía una hora de clase, así que tenemos tiempo para poder ir viéndolo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, vamos a trabajar con el PDF que envié adjunto, que ahí en el grupo de WhatsApp lo volvieron a destacar hace un ratito, ¿sí? Cuando estuvimos empezando la clase. Ahí tenemos, ¿sí? El PDF que tiene fecha del 23 de abril. ¿No? Si quieren ir buscándolo, vamos a tener acá algunos ejercicios parecidos a los que estuvimos haciendo ahora, que estuvimos trabajando ahora, ¿sí? Y después tenemos otro tipo de ejercicios que nos van a ayudar a poder introducir las oraciones negativas y las oraciones interrogativas o las preguntas, ¿sí? Nos van a ayudar a lograr esto. ¿Bien? Así que vamos abriendo el archivo. Cuando lo tengan me van avisando, por favor. Así pasamos a practicar un poquito este tema que estuvimos viendo ahora. Ahí se sigue trabando, se escucha bien, se escucha mal. Ahí Ahora va se está perfecto por escuchando ahora. bien, profe. Bien, bueno, roguemos que se mantenga ahí la cuestión con la señal. Bueno, ¿pudieron encontrar y ver el archivo? Así lo Sí, profe. explicamos. Adelante entonces con el ejercicio. Vieron que ahí el PDF, esta página que les mandé, tiene el 2.1, 2.2, muy parecido a lo que estuvimos viendo anteriormente, porque trata solamente de oraciones afirmativas. Ahí Noelia, avísame si se escucha mejor, apagué la cámara. Me avisan si se sigue escuchando mal. Ahora mejor. Ahí subió el que se escucha mejor. Excelente. Bueno, les decía, estas son todas oraciones afirmativas. Bien, tenemos 7 oraciones afirmativas para poder completar con un listado de verbos que tenemos arriba. Tenemos 7 verbos, ¿sí? Que pueden estar conjugados o no. Los vamos a utilizar conjugados o no. Ahora, pregunta para que vayamos repasando y vayamos fijando esta manera de hacer esta clase de ejercicios. ¿En qué cosas deberíamos fijarnos? Y esto les pregunto a todos. ¿Qué tendríamos que fijarnos dentro de cada una de las oraciones que tenemos acá para poder decidir si tenemos que conjugar el verbo, si lo dejamos tal cual está, o elegir determinado verbo para determinada oración? ¿Qué cositas podríamos tener en cuenta? El sujeto. El sujeto, muy bien, Matías, excelente, sujeto. En las oraciones afirmativas siempre los vamos a encontrar al comienzo, ¿sí? Nuestros sujetos pueden ser personas, una persona, 2 personas, 3 personas, 20 personas, puede ser un objeto, 2 objetos, un animal, ¿sí? Y ahí tenemos al comienzo de la oración los sujetos, ¿sí? Punto número 1 para tener en cuenta. A partir de eso, vamos a decidir si conjugamos o no el verbo. ¿Bien? Otra preguntita ahí para que vayamos teniendo en cuenta. ¿Qué vamos a tener en cuenta sobre los sujetos? Para ver si conjugamos o no el verbo.
Bien, repetimos la consulta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ahí está, muy bien, Matías, estuvo atento, ¿no? Si tenemos sujetos singulares o plurales, unos van a ir conjugados, ¿sí? Con el agregado de la letra S al final, la E y la S y demás. O en el caso de los plurales, los dejamos así tal cual vienen, ¿sí? Sin ningún tipo de modificación. Después, otra cosa. Para poder saber cuál de los verbos, ¿sí? Para saber cuál de los verbos va en cada una de las oraciones. ¿Pueden haber alguna clase de palabras dentro de la oración que nos indiquen cuál cuál verbo puede ir o no? Y por ejemplo, la oración 3 que habla sobre bad driving, many accidents. El many, Ujú. por ejemplo, yo me Bien, guío. perfecto. Ujú. Muy bien. Excelente eso, ¿no? Entonces, de acuerdo a las palabras que podamos llegar a conocer de alguna de las oraciones, es la que nos va a servir de guía, podemos decir, para seleccionar alguno de los verbos que tenemos arriba, ¿no? Ahí Andrés nos dio un muy buen ejemplo. Después tenemos, por ejemplo, la número 5. Fíjense que la oración número 5 al final dice a very small flat, un departamento muy pequeño, ¿no? Y ya sea una casa, un departamento, ¿uno qué hace con esto? ¿Uno lo ve solamente o qué hace uno con? ¿Para qué sirve una casa, un departamento? ¿Mm? Vive. Ahí está, muy bien, Matías, ¿no? Entonces, teniendo esta idea en cuenta, vamos a seleccionar alguno de los verbos que tenemos ahí arriba que signifique vivir o vive, ¿sí? Para poder completar, por ejemplo, la número 5. Entonces, de esta manera y con este análisis vamos llevando adelante este primer ejercicio, el 2.1, y luego, ¿sí? Luego vamos a proceder con los que siguen, ¿sí? Para poder introducir las formas negativas, ¿eh? Con esto, con los dos ejercicios que siguen. Cualquier duda, me avisan. Igual quedo acá con la cámara apagada, pero me quedo acá, ¿sí? Por el chat o me comentan acá alguna duda con los ejercicios y los vamos resolviendo.
Bueno, chicos, ¿cómo les está yendo con este ejercicio? ¿Pudieron completar todo? Sí, profe, pude completarlo. Sí, excelente. Bien, bien. ¿Alguien más que lo haya podido terminar? ¿O que esté Sí, terminándolo? Sí, profe. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, vamos revisando, ¿les parece? Quien desee participar también por medio del chat, no hay problema. Tomamos también ahí las respuestas. Bueno, vamos entonces del ejercicio que dice ahí 2.1, el que teníamos que trabajar ahora. Vamos a ver qué respuestas obtuvimos, ¿no? Tenemos para trabajar desde la oración 2 hasta la 7. Y vamos a comenzar entonces con la número 2 que teníamos para hacer solo. ¿Qué respuesta pudieron ver en la número 2 que sea la apropiada para este caso? Go. Goes. Muy bien, Matías, perfecto. Ahí, ¿sí? Podemos tomar, exacto, muy bien, Andrés, también, perfecta esa respuesta. Ahí para poder llegar a esta conclusión, ¿qué palabrita podríamos tomar a modo de pista? Bueno, la palabra school. ¿Sí? Generalmente conocemos esta frase, go to school, ¿sí? Entonces podemos hacer una relación ahí también con los términos para poder llegar a la respuesta que nos compartieron los compañeros muy bien. La número 3. porque dice Ben y Jack, porque son ellos, digamos. Sí. Claro, estamos haciendo referencia a dos personas ahí. Bien, entonces seguimos con la número 3. Ahí Matías también nos asiste con la respuesta. Causes, bad driving, causes many accidents. Muy bien. ¿Se sigue escuchando mal todavía? A ver, si alguien me puede confirmar esto. ¿Se sigue Me lo escuchando escucho mal bien lo por que...? ahora. Sí, se escucha bien, ¿Sí? profe, Ujú. ¿Se pero escucha bien? no, Bueno. ¿Cómo me decías, Gabriel? Disculpame que te corté. no sé en qué oraciones estaba, que ahí justo donde dicen que Estamos... se había cortado. Ah, ah, pues la número 3. Estamos en la oración número Ah, 3. ok, ¿Sí? bien, Bien. sí. Entonces ahí en la número 3, como nos compartía el compañero en el chat, la opción correcta es utilizar, perdón, el verbo cause, causar, ¿no? Y lo utilizamos conjugado. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos una conjugación? Porque, fíjense de que al comienzo de la oración número 3, estamos hablando de una sola acción, que es la de manejar mal, bad driving, manejar mal, ¿sí? Una sola acción. ¿Sí? Entonces, por eso lo tomamos como algo singular y necesitamos de que, en este caso, el verbo que se utilizó y que muy bien Matías ahí nos comentaba, se ve esta conjugación. Después, pasamos a la número 4. En la número 4, ¿qué opción pudieron encontrar como correcta? ¿No? ¿Qué verbo utilizaron ahí? Yo utilicé close sin S, no sé si era correcto. Close sin S. Matías me dice con S. A ver, Es justificación closes, pero de las pareciera respuestas. a primera vista como si fuera irregular de lo que, como cut, que es cut en todos los, pero, pero también usa S cuando es he, she. Bien. A ver, necesito justificaciones de las opciones que me dieron. Acá Profe, Víctor recién nos comentaba que podría parecer... Sí, decime, Facundo. yo usé closes porque habla como del museo, como de eso. Exacto. Ahí está. Esa es la respuesta. Estamos haciendo referencia en este caso al museo. Un edificio, una sola unidad, es un solo
edificio, inanimado, ¿no? Un museo. Entonces los tomamos como justamente esto, una sola unidad. Lo tomamos como un sujeto singular. Entonces, al tomarlo como un sujeto singular, sabemos de que el verbo que utilicemos va a tener que estar conjugado. Y fíjense, la conjugación que vamos a utilizar, es la que nos indica como opción acá el ejercicio, close o closes, ¿sí? Que es la que muy bien ustedes están contestando acá, ¿no? The museum closes at 4 o'clock on Sundays, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda? ¿Algo para poder volver a repasar? No, profe, todo claro. Excelente, muchísimas gracias, Víctor. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Necesita alguna ayudita extra? ¿Explicar algo más? Cric, cric. Bien, seguimos entonces. Vamos a la número 5. ¿Qué verbo pudieron encontrar acá que My pueda parents servirnos para terminar de in formar very esta oración? small flat. Live sin S. Pero muy bien, my parents live. Exacto. ¿Por qué sin ese, Víctor? A ver, aprovechamos. Porque es they live, es la tercera conjugación plural, entonces se usa el verbo normal, o sea, sin ponerle la S por eso. Exacto. Ahí está, ¿no? Por el hecho de que estamos usando, como bien comentabas, estamos utilizando un sujeto plural. En este caso estamos hablando de parents, nuestros padres, ¿sí? Son generalmente dos personas y acá el ejercicio se lo muestra como que plural, ¿no? Que estábamos, entonces, como ahí nos comentaba Víctor, ¿no? Debido a esto, vamos a utilizar un verbo que no lleve ningún tipo de modificación extra, ¿sí? Que no tenga letras de más, sino utilizarlo tal cual viene el verbo. Muy bien. Después, en la número 6, ¿qué pudieron ver? ¿Qué opción pudieron ver? Muy bien, Matías dice takes. Muy bien. Ahí tenemos una opción. ¿Qué otra opción tenemos Y para esto? States porque The Olympic Games es como el conjunto de los Juegos Olímpicos, es una sola cosa, no es que sean, no se hace referencia a varias personas. No se hace referencia a varias personas, pero fíjense un detalle acá cuando analizamos el sujeto. Fíjense de que el sujeto dice The Olympic Games. Esa S al final de games, nos indica En que son plural. muchos juegos. Si hacemos un poquito de memoria, los Juegos Olímpicos no es que, no sé, les tiran una pelota y bueno, vayan y todo el mundo patea la pelota. No, hay distintas destrezas, distintas prácticas que hacen al conjunto de toda esta celebración, podemos decir. ¿Sí? Está, bueno, no soy muy bueno con los deportes y no me acuerdo, pero sé que hay un montón de deportes, karate, natación, ¿sí? Hay varios deportes que hacen al conjunto, ¿sí? Y fíjense, para evitar la confusión, analizamos cómo está escrito, ¿sí? el sujeto. Tenemos la palabra games, ya ahí automáticamente nos damos cuenta de que es plural, ¿sí? Entonces, la opción que nos comentaban, que era el verbo take, vamos a dejarla sin ningún tipo de modificación, ¿sí? Entonces dejamos como respuesta correcta en la 6 el verbo solo, take, sin la S al final, ¿sí? Y acá, un detalle de esto, es solamente un detalle, es que lo que tenemos acá en el 6, ¿sí? como respuesta, es lo que se llama un phrasal verb, ¿sí? Que significa de que los Juegos Olímpicos ocurren o toman lugar cada 4 años, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta en la 6 la dejamos como take place, ¿sí? Porque estamos utilizando un sujeto plural, ¿sí? Juegos Olímpicos. Y el último, número 7, Perfecto, profe. ¿qué respuesta dejamos? ¿Qué respuesta? Ahí Matías nos adelanta, connect, muy bien. ¿Alguien más que
Sí, connects. The Panama Canal connects the Atlantic and Pacific Ocean. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿de cuántos canales de Panamá estamos hablando? ¿Un canal o varios canales? ¿Uno solo? Un solo canal. Exacto, un solo canal. Entonces necesitamos, sí o sí, tener el verbo conjugado. En este caso, con la regla general. Solamente le agregamos la letra S al final. Algo que me olvidé de comentar en ejercicios como estos, en donde uno tiene una serie de palabritas para ir acomodando dentro del ejercicio, es que a medida que uno vaya utilizando las palabras, las puede ir tachando y después por descarte, ¿sí? Podemos acomodar las últimas y generalmente son las que están correctas. ¿Sí? Una ayudita ahí que puede servirnos para cuando tengamos que seguir haciendo actividades como esta. ¿Bien? Bueno, dudas, consultas, algo para volver a explicar sobre... No por mi parte, profe. Por Bueno, mi parte excelente. tampoco. No. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. ¿No? ¿Se va entendiendo? ¿Vieron que, como comentaba alguien al comienzo, bastante sencillo? No nos vamos a volver locos con la ejercitación de esto porque no tiene mucha razón que le demos mucha vuelta a esto. ¿Sí? Bueno, ¿seguimos con algo más? ¿Les parece? Buenísimo, no hay problema. Bien, Sí, pero vamos a hacer lo siguiente para poder continuar con el tema. Vieron que al comienzo de la clase habíamos comentado, entre todos, de que este tiempo verbal, una de sus características era de que trabajaba con 3 clases distintas, obviamente, de oraciones. Hasta ahora, como ustedes pudieron darse cuenta, estamos trabajando todos con oraciones afirmativas. ¿Sí? Afirmamos, ¿sí? Decimos de que algo sucede de tal manera, ¿sí? Pero en ningún momento las negamos, en ningún momento preguntamos. Entonces, estas dos últimas clases de oraciones, las negativas y las interrogativas, son las que nos quedan ver en esta parte de la clase. Vamos a tratar de abarcar las dos, ¿sí? Para poder ir trabajándolas con los otros ejercicios que nos quedan, y lo que nos quede colgado lo vamos a seguir el viernes que viene sin ningún tipo de inconveniente. ¿Les parece? Bueno, profe. Ok. Perfecto. Vamos entonces a comenzar con la parte negativa, con las oraciones negativas en presente simple. Para que una oración, ¿sí? en presente simple, como estamos viendo ahora, cobre el significado de algo negativo, ¿sí? o se torne en algo negativo, vamos a utilizar dos palabras, ¿sí? que se llaman verbos auxiliares, a que tomen un significado negativo. Ahí por el chat les voy a escribir cuáles son estas palabras para que podamos ir viéndolas cuáles son. La primera palabra, ¿sí? va a ser esta que tenemos acá, que ya se las estoy enviando. La primera palabra es don't, ¿sí? Primer verbo auxiliar negativo que vamos a utilizar. Esta primera palabra, este primer verbo auxiliar negativo, va a funcionar con un determinado grupo de sujetos. ¿Con cuáles? Ahí les paso a escribir cuáles van a ser los sujetos que se usan con este. ¿Sí? Sería, perdón, profe, no escuché bien, no sé si preguntó, pero sería con todos los que no usan das, o sea, todos los pronombres menos he, sheet. Ahí está, exacto. Eso es lo que le estaba escribiendo ahora Víctor. ¿Sí? Entonces, como bien nos comentaba Víctor, esta primera palabra, este primer verbo auxiliar negativo, vamos a utilizarlo con los sujetos, ¿sí? o los pronombres plurales, y con la primera persona. ¿Sí? Este es el primer gran grupo, ¿sí? que vamos a trabajar. Ahora, la segunda palabra, ¿sí? para poder dejar
a una oración, ¿sí? Es esta. Y como nos comentaba Víctor, esta palabrita, este otro verbo auxiliar, nos va a servir cuando trabajamos con estos sujetos, con los sujetos singulares, cuando hablamos de una sola persona. ¿Bien? Entonces, estos serían los dos grandes grupos, ¿sí?, con los que vamos a trabajar con las oraciones negativas. Ahora, otro detalle que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con las oraciones negativas es, bueno, ¿dónde metemos estas dos palabritas dentro de una oración? Supongamos que tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Voy a poner ejemplo. Ahí me puse como ejemplo, dice, Diego speaks very fast. Diego habla muy rápido. Hacemos el análisis que veníamos compartiendo hasta ahora. Estamos hablando de ¿cuántos sujetos? 1. Uno solo. Perfecto. Diego. Ahí está. Como estamos trabajando con uno solo, el verbo que sigue a continuación, le pusimos la letra S. ¿Está bien eso? Sí. Sí, está bien. Sí. Muy bien. Entonces el verbo principal ahí le pusimos la letra S. Perfecto. Ahí tenemos la oración, 10 puntos, no le falta nada ni le sobra nada. Ahora, ¿cómo voy a transformar esta oración, ¿sí?, en una oración negativa, como lo que estamos viendo ahora? Bueno, hacemos un análisis muy parecido al que estuvimos haciendo hasta ahora. Vemos de quién estamos hablando. Ya dijimos de que, y nos concordamos entre todos, de que estamos hablando de una sola persona. ¿Sí? Vamos a escribirlo. Estamos hablando de Dios. Ahora, vamos a dejar un espacio, ahí se los estoy escribiendo, ¿sí?, para que ustedes puedan darse cuenta dónde es que van a ir colocados estos verbos auxiliares, don't o doesn't. ¿Sí? Podemos decir de que estas palabritas, ¿no?, que nos van a ayudar a que toda la oración sea, y el verbo principal, ese espacio entre Diego y entre el verbo speak. ¿Sí? ¿Se puede ir entendiendo? Muy bien, ahí, bien, Matías ya lo resolvió. Doesn't speak. ¿Por qué utilizamos doesn't? Bueno, por justamente la serie de reglas, podemos decir, que vimos anteriormente. ¿Sí? Los pronombres singulares utilizan este verbo auxiliar siempre entre el sujeto y entre el verbo principal. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta con esto es que el verbo principal ya no va a ir modificado en esta nueva situación, en esta nueva oración negativa. ¿Sí? Ya el hecho de que estemos utilizando nuestro verbo auxiliar nos indica de que estamos hablando en este tiempo verbal, ¿no?, en el presente simple. Entonces no necesitamos conjugar el verbo para que se entienda la oración. ¿Sí? Solamente con el hecho de agregarlo en este lugar concreto, como diciendo, ya tenemos la oración correctamente armada. ¿Alguna duda sobre esta primera parte? No, ninguna, profe. Claro. Genial, bien. Entonces, lo que acabamos de ver ahora, ¿sí?, esta explicación la aplicamos en el caso de los pronombres plurales. Imaginemos que estamos hablando de Pablo. ¿Sí? Imagínense que tenemos esta oración, Pablo, Damián y Esteban, play outside. Juegan afuera, estos tres chicos. Ahora, siguiendo esta misma manera, ¿sí?, de transformar las oraciones, ¿cómo podríamos pasar esta oración que les presenté a una oración negativa? ¿Dónde colocaríamos, en este caso, el verbo auxiliar don't, que es el que va con los pronombres plurales,
¿Dónde lo colocaríamos? ¿Qué cosas moveríamos? ¿Lo cambiaríamos? A ver, ¿alguien se anima a hacer Antes de esta play transformación? ponemos el verbo don't, el verbo auxiliar. No me acuerdo cuál era el último de los nombres que decía. Esteban, ajá, muy bien, lo ponemos entre, en este caso Esteban, y play. Y nos quedaría algo así. Vamos a ver cómo quedaría. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la regla, ¿sí?, para formar oraciones negativas, tanto para los singulares como para los plurales, es que el verbo auxiliar va a ir entre el sujeto y entre el verbo principal. ¿Sí? Con esa regla, ¿sí?, y recordando qué sujeto va con don't, qué sujetos van con doesn't, vamos a poder transformar oraciones, o si es que no hay que transformarlas, vamos a poder completarlas de una manera apropiada dentro de la ejercitación. ¿Sí? Les doy otro detallito de estas dos palabras, y se los voy escribiendo acá, ¿no? Es cómo están formadas estas palabras. ¿Sí? Y vamos a aprovechar esto para explicar algo que vamos a ver en la ejercitación más adelante. ¿Sí? Las palabras que les decía, don't y doesn't, están formadas por la unión. En el caso de don't, del verbo do y la palabra not. La otra, does y la palabra not. Estas dos palabras juntas, ¿sí?, a modo de una contracción que hacen, ¿sí?, para formar una sola, quedan como don't y como doesn't. ¿Bien? De esto vamos a desprender otro detalle para que ustedes puedan tener en cuenta a la hora de que hagamos el ejercicio que tenemos a continuación. Generalmente la ejercitación que vamos a ver, ¿sí?, tanto con este tiempo como con los demás, podemos encontrar distintas maneras de identificar los tipos de oraciones. ¿Sí? Para poder identificar oraciones negativas, vamos a fijarnos que dentro de los paréntesis encontremos la palabra not. Si en una oración yo dentro del paréntesis encuentro la palabra not, automáticamente sé que tengo que trabajar y tengo que armar una oración negativa. ¿Sí? Si no encuentro esa palabra, y si encuentro, por ejemplo, un signo de pregunta al final, ya sé de que la oración cambia a una oración interrogativa, una pregunta, que es lo que tengo que armar. Y si no encuentro ni el signo de pregunta al final, y no encuentro la palabra not en los paréntesis, ¿no?, para poder trabajar con esa información, es porque tengo una oración afirmativa como la que estamos trabajando hasta hace unos momentos. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió esa parte? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Sí, Excelente, había unas manitos, muy bien. Genial. Bueno, ahora les voy a pedir lo siguiente. Si siguen con el archivo, con el PDF abierto, vamos a pasar al punto 2.2, ¿sí?, que es el que queda a continuación de esta lista de ejercicios. Y vamos juntos a hacer una tareita de identificación. Si ustedes ya tienen abierto ahí el archivo PDF, el punto 2.2, les voy a pedir de que rápidamente identifiquen cuáles son las oraciones negativas de este ejercicio con las que tenemos que trabajar. ¿Cuáles serían? Profe, no le escuché bien. Dijo que en el punto 2.2 identificáramos las oraciones negativas. Exacto. Identifiquemos las oraciones. Perfecto, Víctor. Ahí Juanjo nos dice que la 3 Sí, y la 7. 3 y la 7. Sí. Muy bien. La 3, la 7. Bueno, la 1, fíjense que está hecha a modo de ejemplo. La 2, tengo una duda con la 2, Maxi.
Fíjate al final de la oración, ¿qué signo tenemos? Entonces, ahí es lo que les explicaba anteriormente. Si tenemos el signo este al final, el signo de pregunta al final, automáticamente se cruzó la vista. Automáticamente tenemos una pregunta. ¿Sí? Ahí te confundiste con la 3. No hay problema, Maxi. Muchísimas gracias por toda la participación en la clase. Entonces tenemos, como nos comentaba Juanjo, tenemos la número 3 y la número 7 para trabajar oraciones negativas acá. Rápidamente, ¿las pueden resolver? ¿Sí? La 3 y la 7, ¿sí? Para que demos un vistazo general a esto, ¿sí? Y compartimos las respuestas, ¿puede ser? La 3 quedaría como I have a car, but I don't use it much. Very good, excellent. I don't use it very much. Explicamos cómo es que Víctor llega a esta conclusión. ¿Sí? Fíjense de que tanto el comienzo de la oración número 3 como el comienzo de la parte donde tenemos que completar sigue utilizando el mismo sujeto, la misma primera persona. Entonces, ¿qué hizo Víctor? Dice, bueno, usa la primera persona, sigue manteniendo esta primera persona, entonces transformaría o completaría esta oración de una manera negativa utilizando don't, ¿sí? Que es como les había explicado ahí vía chat, utilizamos esta misma palabra, ¿sí? Para poder completar acá, ¿sí? Entonces, don't y el verbo que tenemos ahí en el paréntesis, don't use, ¿sí? Perfecto, y ahí nos queda completada la oración número 3, ¿sí? Y ahora, la 7, ¿alguien que quisiera compartir la 7? A ver si se anima a poder darle la respuesta acá. Sería David isn't very fit. He doesn't do any sport. Pero perfecto, muy bien. Y ahí otra vez volvemos a destacar este análisis que venimos haciendo hasta ahora en toda la ejercitación básicamente que hemos hecho. El comienzo de la oración y el comienzo de la parte donde tenemos que completar con la respuesta sigue hablando de la misma persona, sigue hablando de David, una sola persona, un varón en este caso, pero nos centramos en la idea de que es uno solo, singular. Entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos en nuestros apuntes y vemos de que cuando hablamos de una sola persona, utilizamos el verbo auxiliar doesn't. Y una vez que está colocado, automáticamente ponemos, ¿sí? El verbo principal, en este caso do, hacer o realizar, y ya dejamos completa nuestra oración en esta parte. ¿Sí? Recuerden que cuando estamos utilizando en estas oraciones singulares la forma negativa, el verbo principal que tengamos no va a necesitar que se lo modifique. No va a necesitar ni la letra S, ni la E y la S, ni ningún tipo de modificación, porque ya va a ser suficiente con el uso de doesn't, en este caso, como estuvimos viendo en este último. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran escuchar la explicación nuevamente? Todo excelente, profe, la verdad. ¿Sí? Necesitaba una clase de inglés así. No, bien. Bueno, es una tranquilidad que me comuniquen esto porque, bueno, también me da un panorama de cómo estamos. ¿Sí? Dice Maxi, hace años que no practico, menos ahora. No sea un problema que acá no va a ser necesario esta parte de oralidad, ¿sí? No nos vamos a centrar tanto en esto que estamos todos hablando, sino que podamos entender, como conversábamos al comienzo de la clase, que podamos conocer un poquito la mecánica del idioma y que justamente esta parte mecánica nos vaya llevando al razonamiento. ¿Sí? Conocer primero, como veíamos ahora, orden de elementos de la oración. ¿Sí? Ya conocemos eso, después vamos
razonando cómo es que estos elementos van coexistiendo, ¿sí?, dentro de la oración, y ahí llegar a conclusión. ¿Sí? Entonces, la conclusión que llego, ¿cómo la explico? ¿Sí? Pero no sea un problema, y Maxi, no te hagas problema vos tampoco de que vamos a tener que seguir hablando acá, ni nada de eso, sino que con el hecho de que podamos ir razonando, ¿sí?, en cada una de las ejercitaciones o de los ejemplos, ya es un golazo, ya es un haber enorme acá en la carrera y con el idioma. ¿Sí? Entonces, bueno, me alegro un montón que vayan entendiendo. Uriel, no te hagas problema, que es la primera clase, tenemos bastante para seguir masticando, para seguir hablando sobre esto, así que vamos a tratar de que todas las clases las hagamos de esta manera, ¿sí? Razonamos, ¿sí?, y reflexionamos en cada uno de los ejemplos, de los ejercicios, para que se pueda entender qué es lo que estamos completando, básicamente. No que sea todo mecánico, sino que la parte mecánica, como les decía, no cede a el razonamiento, ¿sí?, porque lo hacemos de esta manera. Bueno, no, Max, no te pongas, no pienses en llevarte la materia. No. Vamos a hacer el esfuerzo para que todo el mundo pueda aprobar, pueda salir aprendiendo bien lo necesario para la carrera, así que no se hagan problemas, ¿no? Saquemos los pensamientos estos de lado, ¿no? Por mi parte voy a poner el esfuerzo lo más grande, lo mejor que pueda para que ustedes puedan aprenderlo, así lo pueden seguir aplicando, ¿no?, en lo que queda de cursado del año y después con los siguientes años de la carrera. ¿Qué les iba a comentar, chicos y chicas? Me parece que nos quedan 10 minutos de clase, ¿sí? 8:20 estamos terminando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hagamos un breve repaso, ¿sí? Y vamos a dejar la parte de lo que es oraciones interrogativas o las preguntas, lo dejamos para el próximo viernes. En la semana yo les voy a enviar igualmente una nueva serie de apuntes con la explicación de esta parte negativa que estuvimos comenzando ahora, también con la parte interrogativa, y probablemente utilicemos solamente, no, o capaz que les puedo agregar también una hojita más de actividades para que podamos aplicar estos dos últimos temas, ¿sí?, la parte de oraciones negativas y de las interrogativas. ¿Bien? Entonces ahora hagamos un breve repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora con este tiempo que es el presente simple, ¿no? Acuérdense de que comenzamos la clase explicando de que este tiempo nos va a servir para todo lo que tiene que ver con rutinas o con cosas que hacemos con cierta frecuencia, ¿no? Una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, o para hacer referencia a alguna verdad que es irrefutable, ¿no? Por ejemplo, de que, qué sé yo, por ejemplo, que el cielo es azul, o que el agua es incolora, ¿no? Cosas así. Podemos sumarle a esta lista de descripciones que podemos hacer con el presente simple. ¿Bien? Y que para lograr esto, para poder explicar esto, ¿sí?, poder hablar sobre nuestra rutina, cosas que hacemos con cierta frecuencia, y vamos a necesitar la ayuda de los sujetos, tanto singulares como plurales, y así también de los verbos, ¿sí?, estos que nos denotan una acción concreta para que nosotros podamos describir algo que nosotros tengamos en mente. Estas descripciones que hacemos con los verbos iban a estar supeditadas, iban a estar un poquito determinadas por el tipo de sujeto que elijamos para poder hacer la descripción. Si, por ejemplo, queremos describir lo que hacen muchas personas o lo que hacen muchos objetos, íbamos a utilizar los verbos principales, pero no íbamos a modificarlos. No íbamos a tener que conjugar de una manera especial los verbos, ya que así como viene el verbo, así lo íbamos a utilizar y se iba a entender justamente la idea que queríamos transmitir. Pero ahora si queríamos transmitir, por ejemplo, una acción, una rutina, algo que haga una persona, una sola persona o un solo objeto, ¿sí?, esto que en algún momento llamamos como tercera persona al singular, los pronombres he, she, it, utilizamos estos,
y vamos a tener que necesitar el verbo de una manera especial, conjugado de una manera especial. Y para esto habíamos visto una serie de reglas que podíamos ir aplicando a los verbos para que estos puedan conjugarse. Recuerda, la primera regla que vimos con esto era de que solamente con agregar la letra S al final de los verbos, listo, la conjugación estaba. No era necesario poner nada más. Pero ahora, ¿qué pasaba si nos encontrábamos con otra clase de verbos? ¿Sí? Que, por ejemplo, tuvieran terminaciones con la letra O, con la letra CH, SH, con la X, o terminaciones un poco raras o poco comunes. Bueno, ¿qué iba a suceder? Íbamos a tener que agregar al final de estos verbos las letras E y S a fin de que este verbo pueda quedar conjugado y pueda servirnos para poder trabajar con este sujeto singular que eligiéramos, ya sea una persona o ya sea un objeto. Después vimos de que, por ejemplo, teníamos otra regla que nos podíamos llegar a encontrar con verbos que terminaran en una consonante y en la letra Y, como por ejemplo era el verbo study, estudiar. Si nos focalizamos en el final de ese verbo, tenemos la D como una consonante y la Y, ¿sí? La tenemos como una letra que nos va a servir de pista o de guía para poder guiarnos en esta serie de reglas, ¿no? Para conjugar los verbos. Consonante Y, sacábamos la Y de ahí del panorama y agregábamos la terminación IES al final para poder conjugar así nuestro verbo. ¿Sí? Y después habíamos visto de que podían llegar a aparecer en las ejercitaciones que estuviéramos trabajando lo que se llamaban los verbos irregulares, que eran los menos, pero que a veces aparecen para complicarnos un poquito el panorama, porque estos directamente se escriben de manera totalmente distinta. No podíamos solamente aplicar estas reglas de la S, la I, la S y demás, sino que debíamos totalmente cambiar su escritura, ¿no? Y esto quedaba en el tintero para que se los envíe por el grupito de WhatsApp, así ustedes también lo tenían dentro de los audios. Bien, entonces esa había sido la primera parte que habíamos visto con el presente simple y particularmente con las oraciones afirmativas. Después, ahora al final, nos pusimos a practicar un poquito el tema de la conjugación de los verbos, cómo seleccionar qué verbo puede ir en qué oración, qué podíamos tener en cuenta. Habíamos dicho que podíamos tener en cuenta qué sujeto estaba dentro de la oración, sujeto singular o plural. Podíamos relacionar alguna palabra que conocíamos de las oraciones para poder ir viendo, a ver, bueno, cuál puede acomodarse mejor con cada uno de los verbos, ¿no? De acuerdo al significado de esto, y luego armar toda la oración y que esta quede correcta, ¿no? Y como última cosa que estuvimos viendo fue la de la parte negativa, de cómo formar las oraciones negativas. Usamos básicamente dos palabras, ¿sí? Para poder transformar o armar oraciones de cero, pero que tengan siempre una connotación negativa. Estas palabras que llamamos verbos auxiliares, ¿no? Porque justamente auxilian o ayudan al verbo principal para que pueda dar la idea, ¿no? De que la acción es negativa, eran las palabras don't y la otra era doesn't. La primera servía para los sujetos plurales y para la primera persona. La siguiente palabra, doesn't, la utilizamos para los sujetos singulares, ¿no? O sea, personas o objetos inanimados iban a servir lo mismo. ¿Bien? Entonces, esto es lo que nos habíamos centrado esta última parte, ¿no? Cómo estas palabritas dentro de la oración nos ayudaban a que cobre todo un sentido negativo y que para que al leer esta oración todo esté correcto, todo esté en su lugar, debíamos tener en cuenta que para tanto las oraciones singulares como plurales, este verbo auxiliar debía posicionarse entre el sujeto y entre el verbo principal. Ahí en el medio, ¡pum!, metíamos alguno de estos
verbos auxiliares, ¿no? Para que antes ya le dé la connotación negativa al verbo principal. ¿Sí? Y en el caso de que estuviéramos trabajando con oraciones, con los sujetos he, she, it, ¿sí? Estos sujetos singulares, lo que sucedía es que una vez que utilizábamos doesn't, en este caso, para armar la oración negativa, el verbo principal no iba a necesitar ninguna clase de modificación o de conjugación, sino que solamente bastaba con lo que teníamos agregado de este verbo auxiliar. ¿Sí? Así que hasta acá vamos a ver el día de hoy, chicos y chicas. Les agradezco muchísimo la atención, la participación, ¿sí? En todo momento, muy respetuoso todo. Vi muchísimo dinamismo y muchísimas ganas que están poniendo, así que les agradezco muchísimo todo este tiempo que dedican, ¿no? A poder seguir formándose. Así que bueno, en la semana les voy enviando los apuntes nuevos, todo lo que vamos a ir viendo el día viernes próximo también. ¿Parece? Así que les deseo a todos un excelente fin de semana, aprovechen a descansar, si tienen que ponerse al día con alguna cosita más que les haya quedado otra materia, aprovechen. Cualquier duda que tengan, quien no haya podido resolver algún ejercicio, me van avisando y lo vamos a resolver. ¿Sí? Así que un abrazo enorme para todos, cuídense y nos vemos el próximo viernes otra vez acá en la clase. Gracias, luego, profe. Hasta luego, buen fin de Gracias, semana. profe, buen fin de. Gracias a todos, también cuídense, nos vemos.